Con la venia del pueblo de México, con su permiso, Presidenta. Adelante. Desde la Comisión de Puntos Constitucionales se invitó, se exhortó a todas y todos los integrantes de la misma a que se discutiera, a que se analizara, a que se argumentara el proyecto de reforma y adición que el día de hoy nos ocupa en este pleno. Y se negaron con las mismas actitudes, con las mismas necedades, mentiras, disfrazadas de posicionamientos como los que exponen aquí ahora. Un discurso solamente de miedo y terror, pretendiendo una vez más al pueblo espantarlo, pero sépanlo, el pueblo está de pie y el pueblo más valiente que nunca hoy. Hoy, como legisladora, con la responsabilidad que esto implica en torno al deber ser, me dirijo a las y los mexicanos que nos ven a través del canal del Congreso, y es que les expondré algunas de las razones que se vertieron en favor de esta reforma y adición, que textualmente les haré de su conocimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes o criterios, dejó plasmado que las y los juzgadores federales están impedidos para revisar la constitucionalidad de las propias normas constitucionales. En pocas palabras, se ha concluido que lo decidido por el legislador en su función de integrante del poder reformador de la Constitución, dada la coherencia, dada la razón lógica jurídica con la que se conduce, no puede ser sujeto de la derrotabilidad por la vía de la argumentación legal. Y lo anterior se corroboró con lo resuelto por las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos casos como fueron amparos en revisión, controversias constitucionales, recursos de reclamación y contradicción de tesis, para lo cual pido, Presidenta, si me autoriza, el que pueda haber una moción de ilustración. De la Secretaría lectura al documento que solicita la diputada. Esta específica de producción, hasta aquí. Contradicción de tesis 105/2021. Conforme al artículo 135 constitucional, cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución General respecto a su contenido material, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior, ya que dicha norma fue emitida por un poder reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Gracias, Presidenta. Es decir, el poder reformador, amén de establecer el mecanismo para alterar nuestra ley suprema, implica una muestra de la soberanía nacional en materia de afectaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el que solo está permitido que intervengan el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, pues en ellos está depositada la confianza de la preservación de nuestro texto constitucional. La reforma que se propone hoy y adición lo único que pretende es clarificar para quienes hoy estiman que una reforma constitucional es impugnable, es que no hay supremacía judicial sobre nuestra Constitución. La reforma y adición propuestas guarda completa relación con los principios del constitucionalismo mexicano. Hay un principio porque del artículo 135 de nuestra Constitución se dispone que puede ser adicionada o reformada mediante un proceso legislativo que requiere el voto de las 2/3 partes de cada Cámara que conforma el Congreso de la Unión, de los individuos presentes y la aprobación de la mayoría de los estados.
Por su parte, la Suprema Corte es coherente como antes lo he señalado, al ser diversos sus criterios, donde sostiene el respeto a la voluntad del poder reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Así, se sustenta con exactitud cuáles son los precedentes del Tribunal Constitucional, donde explícitamente se reconoce que las y los juzgadores federales están impedidos para revisar la constitucionalidad de las propias normas constitucionales. Con esta reforma únicamente venimos a perfeccionar los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control constitucional que han sido sobrepasadas. No existe en todas las resoluciones judiciales desde ese entonces la posibilidad y procedencia de impugnar reformas constitucionales. Por el contrario, ha quedado asentada la inmunidad suprema del proceso reformador constitucional, tal como lo ha dejado en claro la colegisladora. La reforma que se propone lo único que pretende es clarificar para quienes hoy estiman que una reforma constitucional es impugnable, que la Constitución no se toca. El pasado 2 de junio, las y los mexicanos decidieron continuar con la transformación de nuestro país, decidieron echar a andar la construcción del segundo piso, decidieron que en esta segunda etapa de la transformación, ahora de la mano con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, profundicemos en la transformación con estas y otras reformas estructurales que vendrán, con las que ya pasaron y ahora son un hecho. Diputada. Es un mandato del pueblo y nosotros estamos aquí para cumplir y hacer cumplir los encargos del pueblo. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! Es cuanto, presidente.